Bienvenidos, cofradía. Tal como les había prometido, hoy les hablaré sobre mi encuentro con uno de los personajes más siniestros de la España del siglo XIX, que asoló con sus espantosos crímenes varias regiones del noroeste de la península ibérica, específicamente en Galicia, dentro del territorio español. Se le conoce como el hombre lobo de Allariz. Prepárense para escuchar uno de los más espeluznantes relatos de maldad que existen en la historia. Comenzaré mencionando que en una de mis travesías por el viejo continente, en el siglo XIX, me llamó la atención una leyenda que se extendió por toda Europa en esa época, en la que se contaba que en Galicia había un lobishown, un hombre lobo, que mediante engaños mataba a niños y a mujeres y les extraía el sebo o el unto y que lo vendía en Portugal. Era tanto lo que se hablaba sobre él que decidí dirigirme a esa región para averiguar si la leyenda era cierta o solo mitos populares de personas que no tenían nada más que hacer que inventarse historias y propagarlas tal como hoy lo hacen los desinformantes a través de las que ustedes conocen como redes sociales, aunque en aquel entonces todo era de boca en boca. Cuando llegué a Galicia, me hospedé en un hostal y comencé mi investigación con el conocimiento de las autoridades. Primero, acercándome con discreción a la gente común, pero más pronto que tarde me vi involucrado por las mismas autoridades en una cacería que culminaría en la aprehensión del primer asesino en serie de España y el único caso de licantropía clínica registrado en ese país, incluso hasta la fecha de hoy. Romasanta fue condenado a la pena capital por 17 asesinatos en los bosques de Galicia, de los cuales solo reconoció 9. Sin embargo, tras confirmarse que efectivamente era un licántropo clínico y pese a mis objeciones, obtuvo el perdón y fue absuelto directamente por la reina de España con la supuesta finalidad de ser estudiado por la ciencia. Pero no me adelantaré a la historia, así que les hablaré un poco sobre él, mostrándoles algunos documentos reales del caso que se encuentran bajo mi resguardo en mi biblioteca privada. Los inicios del mal. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, municipio de Esgos, provincia de Orense, en la Comunidad de Galicia, España. Fue registrado en su partida de nacimiento como Manuela Blanco Romasanta, ya que fue considerado como una mujer hasta cumplidos los 8 años de edad. Sí, así es. El niño que se convertiría en el asesino despiadado, que sería conocido años más tarde como el hombre lobo de Allariz, con el nombre de Manuel Blanco Romasanta, fue registrado como niña y sus padres así lo consideraron y lo trataron hasta que cumplió los 8 años de edad. El porqué se los diré más tarde. Pero ¿qué les parece si antes de continuar con esta historia ayudan a esta cofradía a seguir creciendo y quienes aún no lo hayan hecho se suscriben y dejan por favor un like? Eso me motivará para generar contenidos cada vez más interesantes para ustedes. Tomen unos segundos para hacerlo. Bien, continuemos ahora. Manuel, antes Manuela, fue uno de los 5 hijos de Miguel Blanco y María Romasanta. Su aspecto físico era normal, aunque más bajo de estatura que la media, rubio y de facciones suaves y femeninas en su infancia. Como les mencioné, Blanco Romasanta dejó de ser considerado niña a los 8 años y pasó a ser considerado varón posterior a esa edad hasta convertirse en un hombre adulto. Pero aunque creció, no alcanzó el 1,40 m de estatura. Tal vez su estatura máxima llegaría al 1,37 m. Algo excepcional para la época es que se le podía considerar instruido, ya que sabía leer y escribir. A los 22 años contrajo matrimonio y ejerció como sastre, pero su esposa falleció al año siguiente, y aunque al parecer Romasanta no tuvo participación en la muerte de ella, tras enviudar en 1833, decidió dejar la vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante, convirtiéndose en buhonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica, trasladándose para ello durante los primeros años por la zona de Esgos y posteriormente abarcando toda Galicia. Para quienes no estén familiarizados con el término, un buhonero es aquel vendedor ambulante
que va de pueblo en pueblo llevando y vendiendo pequeños artículos. En aquella época, el término era común, pero hoy está ya casi en desuso. La primera acusación de asesinato le llegaría en 1844 por la muerte, cerca de Ponferrada, de Vicente Fernández, un alguacil de León que pretendía cobrarle una deuda de 600 reales y que lo iba a embargar. Tras ser condenado en rebeldía a 10 años de prisión, consiguió escaparse y se dio a la fuga ocultándose y refugiándose en el pueblo abandonado de Hermida. A pesar de emitirse una orden de búsqueda y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Tiempo después, volvió a aparecer en público bajo la falsa identidad de Antonio Gómez, esta vez en Rebordechao, mezclándose poco a poco con la población local y estableciendo progresivamente relaciones personales, ganando en especial la confianza y amistad de las mujeres. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor o modisto, considerado propio de las mujeres en aquella época. Todo ello hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Además, continuaba ejerciendo su oficio de vendedor ambulante y de acompañante sobre todo para aquellas mujeres que debían atravesar los espesos bosques. Durante esos años es cuando comenzaron sus asesinatos, que cometía en los bosques de Redondela y Argostios. Cometió al menos 13 asesinatos, siendo las víctimas siempre mujeres o niños. Las desapariciones pasaban desapercibidas, ya que se encargaba de que sus familiares recibieran misivas falsas escritas por él, contando que se habían establecido en otros lugares, logrando eludir así la justicia durante varios años. Tras reaparecer en Nayarit, Roma Santa se empezó a integrar en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Fue ahí donde conoció a Manuela García Blanco, quien junto a su hija quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la que poder servir. Para ello quería ir a Santander, y Roma Santa, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa que supuestamente él mismo había redactado y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela, sería Benita García quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde lo harían Josefa García y Antonia Rúa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. El sacamantecas. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido a las mujeres y los niños que viajaban con el tendero, como se le conocía a Roma Santa en el pueblo. Su fama como vendedor de un ungüento de grasa se extendió rápidamente por Galicia, pero los lugareños comenzaron a sospechar que ese ungüento estaba compuesto por grasa humana. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Estas sospechas, junto al hallazgo de algunas pertenencias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido durante sus viajes, acrecentó las sospechas sobre las desapariciones, cada vez más comentadas. A la casa del hombre lobo. Por ello, Blanco Roma Santa planeó su huida y logró salir de Galicia con un pasaporte falso, justamente el que aquí os muestro. En 1852 se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona alegando que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él y que luego nunca más se sabía de ellos. Por ello las autoridades, al relacionar más adelante los rumores sobre el vendedor de grasa,
iniciaron su búsqueda como sospechoso. Durante su huida, en cada localidad que visitaba Roma Santa dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio de 1852, después de una intensa búsqueda en la que me uní a las autoridades, Roma Santa fue capturado en el municipio de Nombela, localidad española de la provincia de Toledo, y fue juzgado en el municipio de Allariz, perteneciente a la provincia de Orense, en Galicia, España, siendo fiscal mi viejo amigo de aquel entonces, Manuel Blanco Bastida. Una vez preso, se le acusó de llevarse con él mediante mentiras y engaños a mujeres y niños para matarlos y sacarles el sebo, o también llamado unto, y posteriormente venderlo. En su defensa, Blanco Roma Santa declaró ser víctima de un sortilegio de una bruja que, según él, le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Indicó que, convertido en lobo, había matado a 9 personas por instinto, usando sus patas y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos en compañía de otros licántropos. Yo estuve presente cuando Blanco Roma Santa reconoció en las audiencias haber matado solo a 9 de las 17 víctimas que se le atribuían. Durante la vista, el licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. Causa número 1178 contra hombre lobo, juzgados de Allariz. En la causa número 1178, titulada Causa contra hombre lobo de los juzgados de Allariz, fechada en 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa contó esta asombrosa historia. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Roma Santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. Manuel Blanco Roma Santa más tarde, asesorado por su abogado, alegaría que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad. Además, declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. El juicio duró aproximadamente un año, finalizando el 6 de abril de 1853, fecha en la que Roma Santa contaba con 44 años de edad, misma en la que el juez de Allariz dictó sentencia. Se consideró que Roma Santa ni estaba loco ni era idiota o maníaco y se le condenó a la pena de muerte por los únicos 9 asesinatos que se le pudieron probar y a pagar una multa de 1000 reales por cada víctima. La pena capital se aplicaría por garrote vil, un mecanismo de tormento terrible que consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola, el cual al girarlo causaba al condenado la rotura del cuello, no sin un intenso sufrimiento previo. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado un as bajo la manga. Un hipnólogo francés que había seguido el caso envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. El hipnólogo, haciéndose llamar profesor Phillips, aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que, antes de ejecutarlo, le dejaran hipnotizarlo. Tras asesorarse con el profesor Phillips, el abogado defensor alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente
y que con una simple confesión no se podía asegurar que éste fuera el verdadero autor de los crímenes. El hipnólogo y el abogado defensor también solicitaron la intervención y piedad de la mismísima reina de España, Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo de Justicia que revisase el caso. Por su parte, el misterioso médico francés convenció a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Phillips creía que Roma Santa era víctima de la rara enfermedad de la licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona cree que puede transformarse en un animal y que no le hace responsable de sus actos. Para sorpresa de Roma Santa y de su propio abogado defensor, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, conmutando la pena de muerte del acusado por la de cadena perpetua. Así, el hombre lobo de Allariz permaneció recluido y muy posiblemente estudiado por la ciencia por el resto de su vida. Son muchas las hipótesis sobre su muerte. Algunos apuntan que Manuel Blanco Roma Santa murió el año de 1854 en la prisión de Allariz a manos de sus compañeros de celda. Otras versiones indican que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía. Aunque algunos expertos investigadores señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Lo que es seguro es que todo mundo desconoce el lugar a donde fueron a parar sus restos. Bueno, todos lo desconocen excepto una persona. Sea como fuere, al día de hoy, en los montes de Ourense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Allariz, o al menos eso cuentan los pobladores de la región. Hemos llegado al final de nuestra historia de hoy, pero supongo que seguirán preguntándose por qué Manuel Blanco Roma Santa fue considerado y tratado como mujer durante sus primeros 8 años de vida. Pues bien, les diré, recientes estudios al respecto llevados a cabo por el forense Fernando Serrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad Manuel Blanco Roma Santa fue un caso claro de hermafroditismo, es decir, Roma Santa tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Sobre su condición de licantropía, después de haberme escuchado, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Por ahora es tiempo de irnos, pero antes de irnos, quiero ofrecerles un regalo, no sin pedirles algo a cambio. En mi biblioteca privada guardo en mis expedientes una copia íntegra de la reseña de la causa formada en el Juzgado de Primera Instancia de Allariz, Distrito de La Coruña, contra Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo, por varios asesinatos, ordenada y publicada por RF e impresa en Madrid en el año de 1859 en la imprenta de la viuda de don Antonio Llenes. Este documento en mi poder consta de más de 200 páginas en las que se detallan con dramática exactitud y precisión las atrocidades cometidas por Blanco Roma Santa, el encuentro que hicimos de los restos humanos que dejaba a su paso, así como todo lo relacionado con su juicio, díganse los cargos, las indagatorias, los comparecientes, las víctimas, los personajes involucrados, los testigos, las declaraciones del acusado y la descripción precisa de cada uno de los terribles actos de licantropía efectuados por Roma Santa, así como los acontecimientos y el recorrido completo de sus andanzas y sangrientos crímenes. Estoy dispuesto a compartir con ustedes dicha información, dando lectura a todo el caso, en una serie de episodios especiales que estoy preparando. Solo les pido que si realmente desean conocer la historia completa, muestren el entusiasmo y el interés por conocer este expediente que ofrezco exclusivamente a mi cofradía y que está oculto al resto del mundo, expresando su interés en la sección de comentarios y dejando un like, pues es importante seguir en este medio de comunicación moderno para difundir la información que poseo. Por ello, es necesario que sean suscriptores y seguidores de este canal para pertenecer a nuestra cofradía. Así que si aún no se han suscrito o no me siguen, no pierdan más tiempo y háganlo ahora. Por ahora es todo.
Soy Dragón Azul. Hasta el próximo episodio.